We have the leaders of tomorrow here with us today. Please, a big round of applause for our graduates. And we can't go on without saying thank you to all of your loved ones here that are present here with you today, supporting the graduates. Without you, this would not be possible. The parents, the family, the friends, the supporters, those closest to you. Congratulations to all of you too. Again, congratulations. Sí se pudo, sí se puede. And a round of applause again for our graduates of 2022. Ahora lo voy a hacer en español. Okay. Bueno, muy buen día a todos. Estamos muy felices de darle la bienvenida a todos ustedes en la ceremonia de premiación 2022 para el Departamento de Estudios Centroamericanos y Transfronterizos. Por favor, denle un gran aplauso a nuestros graduados hoy, que son Karen Peraza, Sabina Pérez, José Santiago, Isra Somarriba, Carlos Somoza, Abril Escobar Romero, y Larissa Lainez y Samantha Lomeli. It's such an honor to be here celebrating the achievements of the class of 2022. Es un gran gusto estar aquí celebrando la clase del año 2022 en Estudios Centroamericanos y Transfronterizos en Central American and Transborder Studies. Compartir este momento con todos ustedes y con sus familias es una manera de recordar por qué hacemos lo que hacemos y por qué estamos aquí. To share this moment with all of you and with your families, with your loved ones, is a reminder of why we do what we do and why we are here. As I take this moment in my mind, I can also see playback, these flashbacks of so many moments of struggle and success for each of you. Me pongo a pensar en este momento como que pasara una película de todos los momentos, las dificultades y también los éxitos, cómo han ido logrando cada paso, cada uno de ustedes en nuestras clases y en su vida personal. Y como dijo la profesora Lemus, sí se puede. Felicidades, you did it. Congratulations. My colleagues and I, mis colegas y yo, sus profesores, your professors, estamos tan orgullosos de ustedes y de sus logros. We are so proud of your accomplishments and we are so proud of you. Desde que se fundó los estudios centroamericanos en el año 2000, since Central American Studies was established in the year 2000, it continues to be the only department of Central American Studies in the country granting a degree in Central American Studies. Desde que se fundó sigue siendo el único departamento que ofrece una carrera en estudios centroamericanos en todo el país. Esta carrera fue fundada en el año 2006, hace ya 16 años. This career, the Bachelor of Central American Studies, was established in 2006, already 16 years ago. And at CSUN, we are uniquely positioned to serve the largest Central American community in the nation. En CSUN tenemos la posibilidad y la suerte de servir a la comunidad centroamericana más grande de la nación, pero también a la comunidad más diversa, but also the most diverse community. Y por los últimos 16 años, nuestro departamento ha graduado estudiantes que se han convertido en profesionales comprometidos con servir a sus comunidades en muchas formas, incluyendo profesores universitarios, maestros en las escuelas desde primaria hasta secundaria, periodistas, abogados, actores, artistas, escritores, dueños de negocios pequeños, trabajadores sociales, líderes comunitarios, cineastas,
y muchos profesionales trabajando en apoyo de la juventud, de los inmigrantes y también de los trabajadores jornaleros, de las trabajadoras domésticas. Since our department was established 16 years, since our degree was established 16 years ago, our department has been graduating students who have become committed professionals, serving communities in many ways, including university professors, K-12 teachers, journalists, lawyers, actors, artists, writers, business owners, social workers, filmmakers, as well as community leaders and other professionals working in support of youth, immigrants, day laborers, domestic workers. La mayoría de nuestros estudiantes han continuado su educación después de graduarse en la escuela graduada y han entrado a programas con mucho renombre, algunos en las mejores universidades de la nación, y este es el caso de varios de ustedes, así que felicidades, nos da mucho orgullo. The majority of our students have continued their education in graduate school in different programs that are some of the best universities in the nation, and that is the case of some of you here. So congratulations. Sus familias y sus seres queridos también se están graduando hoy. Your families and your loved ones are also graduating today. Y quisiera pedirles que se pongan de pie todas las personas. Perdonen que se me acaba la voz porque ayer estuve gritando mucho. Forgive me that I'm losing my voice. Yesterday I had to scream a lot doing a project. But quería pedirles a todas las familias, I wanted to ask all the families, all the loved ones, all the people who worked hard, todos los que trabajaron duro para que estos estudiantes se gradúen hoy, so that these students can graduate today, to please stand up. Por favor, pónganse aquí. Nuestros héroes. Felicidades. Lo lograron. You did it. También quiero celebrar, I also want to celebrate Dr. Douglas Carranza. When Dr. Douglas Carranza began working here 21 years ago or 22 years ago, y cuando el profesor Carranza comenzó a trabajar aquí hace 21 años o 22 años, nos dimos cuenta que compartíamos muchos intereses en la exploración interdisciplinaria de Centroamérica, en la visibilidad de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, de las comunidades no definidas con una identidad específica y de las experiencias transnacionales de los inmigrantes. We realized that we shared our interest in interdisciplinary exploration of Central America, our interest in the visibility of indigenous peoples, of Black communities, of communities that have not been defined or do not want to define their identities, of our transnational experiences as immigrants. Nosotros creemos que nuestras comunidades tienen conocimiento, que son los centros de producción educativa, cultural y artística, y nosotros los animamos a que sirvan a estas comunidades y continúen aprendiendo de ellas siempre. We believe that our communities hold knowledge, that they are centers of educational, cultural, artistic production, and we encourage you to serve these communities and continue to learn from them always. Estas convicciones, these beliefs, son contrarias al nacionalismo, are contrary to nationalism. They celebrate the great diversity of the Central American peoples, celebran la gran diversidad de la gente centroamericana. They question traditional disciplines and their colonial legacies. Cuestionan las disciplinas tradicionales y los legados coloniales que conllevan
y colocan en el centro la experiencia de la gente centroamericana. And they place at the center the experience of Central American people. Construir el currículo y ir viendo cómo se iba reuniendo un equipo de profesores con la compañía también de Donald, to build the curriculum and to watch how an amazing team of professors gathered in our department, and also with the company by Donald, who does the administrative work in our department, to see how everyone is willing to question nationalism and liberalism. Ver cómo cuestionan el nacionalismo y el liberalismo ha sido nuestra más grande fortaleza, has been our greatest strength, y no ha sido fácil. No, it has not been easy, it goes against the current, va contra la corriente, pero es nuestro más grande regalo para todos ustedes, but it's our greatest gift to you. You will find in your future education, in your future professional endeavors, in your own personal lives, moments when you will have to choose between nationalism, the one back home, or the one that is US-centered, or between disciplines that have been questioned in some spaces, but in others have remained unquestioned for 200 years. And you will have to take sometimes, oftentimes unpopular positions of being transnational, transborder, interdisciplinary thinkers, professionals, leaders, teachers. Van a darse cuenta en su futura educación, en sus futuros proyectos profesionales, en sus vidas personales, momentos en los que van a tener que escoger entre el nacionalismo, el de la vieja casa y el de las posiciones dentro de los Estados Unidos, o entre las disciplinas que no han sido cuestionadas en algunos espacios, a veces hasta por 200 años, y van a tener que tomar a veces, con frecuencia, posiciones no populares, de ser transnacionales, de ser transfronterizos, de ser interdisciplinarios, pensadores, profesionales, líderes, maestros. Y estoy convencida que esa es la posición del futuro. I believe that's the position for the future. Por la diversidad, for diversity, a position that we all have room, where we have all room to grow. Una posición donde cabemos todos y podemos crecer todos. Florecer, we can flourish. Las diferentes culturas de Centroamérica, las diferentes personas que son parte de nuestras comunidades, las diferentes posiciones de identidad, the different subject positions that are emerging as part of our transnational experience. Y la gente y las comunidades que existen donde vamos, the people and the communities that exist wherever we go, that is the legacy that we can give you. And so for that, por ese legado y por todo su trabajo y por su liderazgo, and for all his work and leadership, I want to thank Professor Carranza for being our leader for 10 years, por ser nuestro líder por los últimos 10 años. Muchas gracias. Nuestro departamento es muy afortunado porque además tiene un grupo de profesores maravillosos con un compromiso, with a commitment. Our department has a group of professors with a commitment to the students that made it possible for us to shine during a pandemic, que nos hizo posibles que brilláramos durante esta pandemia, que ha hecho posible que nuestros estudiantes, la mayoría de ellos, estén haciendo cosas tan maravillosas y, como dijo la profesora Lemus, sean nuevos líderes. These faculty make possible for our students and our alumni to be leaders, as Professor Lemus said. And so I want to ask all my colleagues to please come here and join me so that we can all together say congratulations to you. Quiero pedirle a todos mis colegas que por favor vengan y que me acompañen para poder darles las felicidades a todos ustedes de forma conjunta, como hemos hecho todos siempre. To be able to congratulate you collectively in the way that we have always worked. We will not last forever. No vamos a durar para siempre. We are only human. Solo somos humanos.
Pero nosotros esperamos, we hope, that you will multiply this knowledge, que ustedes van a multiplicar este conocimiento y estos regalos, these gifts in other spaces, entre otros que nosotros nunca vamos a conocer, among others that we will never get to know. You are the future. Felicidades. Al Departamento de Central American and Transborder Studies at California State University Northridge honors and celebrates Arnulfo Martinez upon the occasion of your commencement with the Major in Central American Studies class of 2021. Central American and Transborder Studies, and here will be the bordering map of Central America without borders, and also the number 2022 in Mayan numbers. Primeramente, muchas gracias al departamento, al profesor Douglas, por apoyarme en este camino, ¿verdad? Es muy importante, siento yo, que podamos tener este espacio para poder aprender sobre nuestra cultura, nuestra herencia, nuestra familia, y nuestra región, de donde venimos. Y poder compartir con mis compañeros ha sido una gran bendición, una gran alegría, porque aunque ha sido mayormente parte virtual, pues de todos modos estamos en ese mismo camino aprendiendo, ¿verdad? Entonces me alegra mucho y pues quiero agradecerle a mi mamá, a mi familia, ¿verdad? Pero a mi mamá. A mi mamá Amanda, porque ella siempre mantiene mis raíces bien presentes en mi corazón y en mi mente, ¿verdad? Ella siempre me ha impulsado a preguntar, a cuestionar, ¿verdad? Investigar. Y estando aquí, eso fue por ella, ¿verdad? Porque si no, yo no supiera quién soy, ¿verdad? Y mi herencia centroamericana no es solamente salvadoreña y hondureña, ¿verdad? Es de la región. Somos una gente unida. Y la experiencia migrante en Estados Unidos es única, la verdad. Aunque muchas cosas nos unen, es una experiencia que en sí nos solidariza, nos compromete a seguir fortaleciendo nuestra comunidad. Y ser parte de CIS ha sido una gran parte de eso también. Así que muchas gracias. Larisa Laínez. Hola, buenas tardes. Me llamo Larisa Laínez. Estoy muy agradecida de estar aquí. Le quiero decir muchas gracias a todos mis educadores, profesor Douglas, profesora Beatriz, profesora Stephanie Lemus, a todos mis educadores del departamento centroamericano. Le quiero decir muchas gracias a mis mamás, a mi mamá, a mi abuelita Vita, las mujeres que me crearon. Estoy muy agradecida que ustedes están aquí.